Y Pablo se consideraba deudor, por eso allí vamos a comenzar a leer. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciado el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Cuando él tiene este deseo, porque él se considera deudor, ¿qué sería una persona deudora? ¿Cómo sabe decirme la definición de qué es deudor? Es muy simple. El que debe unos pesos, debe algo, ¿no?, a otra persona. Bueno, un deudor tiene una obligación para con, ¿no? Pues Pablo se consideraba deudor ¿de quién? De Jesucristo, porque había entendido que pagó su deuda, pagó el precio, le dio una nueva vida, lo levantó como un discípulo, como un siervo de Dios, y tenía planes con él de mandarlo a diferentes lugares. Tenía algo que comunicar, que él ya lo había recibido, que era el Evangelio de salvación. Y esto era gratuito. Por eso Pablo se consideraba deudor y deseaba ir a diferentes regiones, entre ellas la que más menciona es Roma. Y él no tenía nada en común con los romanos, porque era judío. No había relación de deuda, de nada, no había contraído ninguna obligación con ellos, pero él se sentía, digo conmigo, me siento deudor. Y esta es la clave, que nos sintamos deudor hasta que se predique hasta lo último de la tierra el Evangelio, porque todos coincidimos que Cristo ya está a las puertas para venir, pero si él retrasa todavía porque tiene mucha gente, los sepas de diferentes regiones, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil, podríamos enumerar Perú mismo, hay mucha gente que no conoce la salvación, no conoce el mensaje del Evangelio, no se les enseñó el mensaje de la palabra del Señor. Por eso dice que él se consideraba deudor y ponía su vida al servicio de esta causa. ¿Qué causa? Se sentía deudor y la ponía su vida por esta causa, para predicar el mensaje del Evangelio. Amén. Para predicar el mensaje del Evangelio. Ya dijimos que podemos comenzar en casa, luego en el barrio, luego Samaria son aquellos que nunca que quisiéramos predicarles porque son nuestros enemigos. Bueno, ahí lo tenemos que ir. Y luego pasar la frontera. Y qué lindo es pasar la frontera. Y nos están esperando y reciben la palabra del Señor. Y pareciera que uno lleva algo tan importante, y es tan importante que no nos damos cuenta, ¿no? Perdemos el viaje, nos cambiamos, programamos las cosas que vamos a llevar, cuándo tengo, cuándo no tengo, pero no nos damos cuenta del poder. Por eso dice, yo transmito, Pablo, el Evangelio, que es poder de Dios. Poder de Dios primeramente para salvar, para que ellos sean salvos, su cuenta esté saldada y tengan vida eterna. Y segundo, para restaurar, para sanar, para libertar, para romper las cadenas de la tradición y sean libres. Amén. Poder de Dios se mueve en cada uno de ellos. Por eso él hace la división griegos y no griegos, o griegos y judíos. Pero cuando esa observación era contemporánea de la época, estaba el griego, que era el capaz, el inteligencia, el estudioso, la ciencia, y los no griegos eran los paganos. Era muy extremo esa relación, o esa forma de expresar. O sea que los argentinos somos santos, los demás todos pecadores. Sería por el estilo, ¿no? Pero no es correcta la definición. Si bien Grecia por excelencia tiene conocimiento, la sabiduría de ese entonces ellos la impartían, los romanos no estaban ajenos a esta definición. Pero también tenemos que entender que el Evangelio, y Pablo lo había entendido, no era solamente para griegos y judíos, sino también para quienes. Para los que no tenían el conocimiento, no habían ido al colegio, no conocían a Dios,
era para todas las razas y de todas las naciones. Cuando dice gloria a Dios. Así llegó el Evangelio a nosotros. No somos ni griegos, no somos capacidades, no tenemos por ahí la inteligencia del griego, no somos Sócrates, ¿no? O Aristóteles, pensadores por excelencia. Nos pasamos en la historia, pero Dios nos escogió. Me escogió a mí. Me comunicaron el Evangelio, entendí, recibí a Cristo en mi corazón. Comencé a venir, comencé a entender más lo que hizo Jesucristo por mi vida. Muchas veces decimos, bueno, recibí a Cristo en mi corazón, pero no entendí nada, pastor. Yo tampoco entendí lo que significaba. Vi la emoción de la persona que me comunicó el Evangelio. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué se pone contento? Claro, después entendí, porque me había dado salvación, el perdón de mis pecados. Me hizo conocer el Evangelio. Me hizo conocer el Evangelio para recibir la salvación. Y mi nombre estaba anotado en el libro de la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso dice, a griegos y no griegos, sabios y no sabios, soy deudor, a todos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo. Y la segunda definición que hace importante el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. No avergonzarse de la acción. O sea, tenía algo, soy deudor, pero también tengo que accionar. ¿Ok? Cuando yo debo y reconozco, ¿qué tengo que hacer? Accionar, ir a la persona que es mi acreedor, enfrentarlo y hablarle. Amén. No me puedo quedar que soy deudor y voy a predicar un día del Evangelio, me voy a poner a cuenta. No, tengo que ir. Entonces la segunda gran definición que la podemos encontrar en este versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y Pablo sabía que el Evangelio que él transmitía y que había recibido era el poder de Dios para todas las personas que recibían el Evangelio y escuchaban la palabra de Dios. Amén. Iglesia, nosotros tenemos que comunicar la palabra del Señor. ¿Qué tengo yo para dar? El poder de Dios. A veces miramos cómo estamos. Hermano, nunca vamos a estar dispuestos. Nunca vamos a estar santos. Todos los días cometemos errores. Pero aún así el Señor quiere usarnos para que llevemos el mensaje del Evangelio. Y nos estamos alineando en la obra misionera, si ustedes se dan cuenta. Creo que esa es un poco la idea de Dios, sacarnos y llevarnos a misionar. Y hay mucho trabajo fuera. Si bien podríamos decir en Argentina hay mucha necesidad, también hay muchas iglesias. Podríamos decir que en Argentina hay mucha gente y hay mucha necesidad. Amén. Estamos aquí también. Pero hermanos, tenemos que prepararnos como Pablo y considerar que somos deudores de Dios, pero somos deudores de la gente. Mi responsabilidad en el barrio que conozcan a Dios. Si yo no lo puedo hacer, mandaré a otro, oraré por esa persona, que Dios encuentre la persona. Si no me reciben a mí, recibirán a otro. Pero soy deudor del Evangelio a todas las personas, hasta que se predique hasta lo último de la tierra. Amén. Este es el mensaje. Por eso el Señor, antes de partir de irse, le dejó una orden universal, Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos, una acción. No le dijo calienten banco, congréguense, estén adorando a Dios. No, de parte de todo eso, salgan. ¿Qué tenían que hacer? Comunicar el Evangelio, formar personas, hacer discípulos, enseñarles la palabra para que ellos hagan lo mismo. Nuestro trabajo es anunciar, predicarles y enseñarles la palabra del Señor. Lo que les entregamos a ustedes son herramientas que ya conocen del Señor, para que en esas herramientas Dios los use como instrumentos útiles en las manos de Dios, que sean comunicadores del Evangelio donde Dios los mande, con su parentela, con su barrio, en el trabajo o a donde quiera que Dios ponga sus corazones. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero hay una condición para todo aquel que cree. Y muchos dirán, bueno, algunos no creen, se burlan, pero nuestra tarea es llevarles el Evangelio. Yo llevo a muchas personas que se han burlado. Y a veces duele,
Pero ya no me duele más. Porque no me desechan a mí, desechan al Señor. Se burla, gloria a Dios. Yo me he burlado antes. Yo me he reído antes. Por eso miro la condición de la gente y ya no me molesta, porque yo me reflejo en ellos. Les comunico el Evangelio. Necesitamos ser deudores del Evangelio, que es poder de Dios, a todas las personas, no importa del país que vengan, de donde sea, si es de la provincia, sabe leer, no sabe leer, tiene un título, no tiene un título, no tiene un peso, tiene una gran empresa, para todos es el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros tenemos el poder que Dios nos ha concedido y tenemos en nuestro corazón algo que comunicar. Y yo pensaba, si yo tengo algo, supongamos, yo sé el día y la hora que se termina Argentina, caerá un gran asteroide que nadie lo sabe, yo lo sé, y gran parte de Argentina desaparece. Yo tengo una gran responsabilidad. Si amo a mis paisanos, amo a mi gente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Avisarles. Algunos me van a decir loco, otros me van a decir, bueno, ¿cómo lo chequeaste? Tiene una buena fuente, ¿dónde no van a tener la locura? Quizás se van a burlar, como se burlaron de Noé. Pero mi deber es comunicarles. Porque si no comunicamos, no les predicamos, se irán al infierno. Ya están condenados en vida. Ya están condenados en vida. La sentencia ya está. Te espera el infierno. Si los parten de esta tierra en la sentencia y la condenación, van rumbo a la condenación eterna. Amén. Es nuestra responsabilidad. Diga conmigo, es mi responsabilidad. Se empieza orando, se empieza gestando nuestro corazón en el deseo nuestro. Dios acuérdese que obra a la medida que usted le permite. El Espíritu Santo es ilimitado, es Dios. Pero Él es un caballero, es una persona que siente, se duele, sufre, ama. Y vino para ayudarnos. Él quiere comunicar, usar nuestras vidas. Pero si no estás dispuesto, no querés salir, tener vergüenza, el Espíritu Santo va a respetar eso. No lo va a hacer. Por eso tengamos en cuenta que lo que tenemos, Dios nos ha dado, que es el sello y la confirmación de que somos hijos de Dios, es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Todos tienen el bautismo del Espíritu Santo? Levanten la mano bien alta. Somos hijos de Dios, porque el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo no es un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo sé que recibí el Espíritu Santo cuando recibí a Cristo en mi corazón? Cuando recibí a Cristo en mi corazón, recibí al Espíritu Santo. Él da testimonio dentro mío que soy un hijo de Dios, que me ha perdonado. Él comienza un proceso de santificación. Por eso tu vida va cambiando poco a poco, va siendo transformada como de gloria en gloria. Por eso nos animamos a hacer cosas que antes no haríamos. Una de ellas venía en una iglesia, y cuantas otras más, y dejar de hacer cosas que antes hacíamos normal y nos deleitamos y ya no lo hacemos, porque hay una persona que se llama el Espíritu Santo, se entristece en nuestra vida, en nuestro corazón, y apaga la llama del Espíritu. Por eso, hermanos, necesitamos predicar el Evangelio para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia, porque dice en el Evangelio la justicia de Dios se revela, porque es el juicio de Dios, donde el juez cambia la sentencia, se revela la justicia en Jesucristo, que pagó el precio por mi vida y dio vuelta a la sentencia de ser condenado para ser absuelto completamente. Soy libre. Por eso cantamos, somos libres para correr, somos libres para saltar, danzamos, bailamos, nos divertimos. Amén. Porque somos libres. Ya no voy a la condenación eterna por mis pecados. Él pagó el precio de mi salvación. Por eso dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y es personal esto. Yo lo tengo que creer, es por fe en lo que Él hizo, lo que me comunicó, y yo lo recibo. La fe es la llave para recibir y entender esto. Por eso se recibe por fe y para fe. Y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes son justos? Todos que han sido absueltos por el Señor. Somos libres, perdonados. Él pagó nuestra deuda. Ya no vamos al infierno, sino vamos rumbo al cielo.
a la vida eterna. Él nos dio la vida eterna, pero mientras tanto hemos recibido un beneficio. Tenemos la revelación que el mundo está en condenación. Cuando hablo de mundo, pueden ser personas muy cercanas a nosotros, que amamos y queremos, pero yo tengo que comunicarle. El primer paso, considerar que son de dos. Segundo, ver la condición que tiene la persona. ¿Qué tengo que hacer? Orar. Orar. Y hermanos, hemos recibido que tenemos que orar mucho. En este ayuno que tuvimos y esta enseñanza del Espíritu Santo en el seminario, está hablando que todas las iglesias tienen que empezar a ayunar. Cuando hablo de iglesia somos nosotros, los hermanos. Estamos muy gorditos, pero no del espíritu. Primeramente Dios, tenemos que ayunar y vamos a comenzar a ayunar por semana, por células, por grupos, en cadena, por nosotros mismos, para que Dios llene nuestros corazones y nos llene de poder, para que realmente Dios pueda usarnos, ¿no? Y podamos mostrar, porque el mundo quiere que nosotros le contemos, que le mostremos, y solamente cuando nos llenamos del Espíritu Santo, ¿amén? Solamente cuando nos llenamos del Espíritu Santo. Hermanos amados del Señor, que esta palabra que primeramente para mí la podamos atesorar y ponerla por obra. Soy deudor, somos deudores. ¿A quién? Primero a Cristo. Cambió mi deuda, pagó la sentencia de ser condenado, soy libre. Me dio el beneficio del Espíritu Santo. Me amó y me sigue amando y me quiere usar como Pablo. Un enemigo de la iglesia lo transformó y de un día para otro no es que se hacía el buenito, sino que verdaderamente cambió el corazón de Pablo. El eje se movió y comenzó a mirar a Cristo y mirar qué es lo que tenía que comunicar. Siervo escogido que es este. Cuando fue a orar a Ananías y poner las manos, que tenía temor de Saulo, le dijo: ve y haz lo que yo te digo, porque es mi siervo escogido. Lo tengo preparado ¿para qué? Para que comunique el Evangelio. Amén. ¿Cuál es nuestro trabajo? Comunicar el Evangelio. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, preparar. No hay lucha, hermano. Claro que hay lucha, hay muchos enfermos, gente que estamos bien y de repente nos agarró algo. Sí, amén. Maltrecho, malheridos, pero no muertos. Amén. Hemos padecido, el diablo como que Dios permitió, pero estamos vivitos todavía. Y seguiremos con vida y Dios va a recomendar nuestra vida. Si yo les cuento lo que vi en el seminario de diferentes hermanos, líderes, pastores, pastor que vino a predicar es joven, tendrá 40 y pico de años, 50. Perdió su esposa, perdió entre comillas, hace 1 año, 2 años. De repente un cáncer fulminante se la llevó, dejó 2 criaturas. Pero él nos enseñó lo que le enseñó su pastor, que necesita la presencia de Dios. Se sacudió el polvo, hizo el duelo y comenzó a servir a Dios. Él está dispuesto a ir donde Dios lo manda. Amén. Hagamos el duelo todo porque nos vamos a reencontrar. Pero una cosa clara nos enseñó y pudimos ver un hermano que creo que lo conoce, él perdió en una semana su suegro y su cuñado. Su suegro murió repentinamente de cáncer y el hijo de 20 y pico de años se ahorcó. Imagínense cómo estaba. Hecho bolsa, no entendía. Hermano, esto es así. Lamentablemente es así. Tenemos que sacudir el polvo, mirar la cruz y entender por qué Dios me llamó y para qué me llamó. La pregunta es: ¿ese cuñadito y mi suegro tenían la salvación? Ese es el dolor más grande cuando uno no tiene salvación. Por eso la oportunidad la tenemos en vida. Hinchemos, molestemos, oremos, busquemos la forma de hablarle del Señor. Amén. Busquemos la forma de comunicarle el mensaje del Evangelio. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es mi condición? ¿Y qué es lo que Dios hizo para cambiar mi rumbo? Cambiar de situación, de la potestad de las tinieblas, pasarme al reino de Dios y su justicia. Amén. Así que hubo mucho dolor. Pastores que lo veía hace años perdieron su esposa y perdió su hijo también. Dolor tremendo, mucho dolor hubo, ¿no? Se ministró mucho, pero mucho sufrimiento hay en la iglesia ahora. Está padeciendo mucho. Dios nos quiere despertar definitivamente para que comuniquemos el Evangelio. Sí o sí necesitamos despertarnos, confiar en el Señor, confiemos en el Señor, que Dios tiene control de nuestra vida, no es que se olvida.
Ni nos preguntemos, porque vamos a discutir con Dios que no nos va a dar respuesta. ¿Por qué a mí? No sé. No sé. Lo importante es para qué Dios, ¿no? Me mandó este aguijón y yo tengo un aguijón. Tengo arritmia del corazón. Y tengo que tomar de por vida pastillas, y tengo que cuidarme. Y duermo con una máscara que me manda aire a la nariz todas las noches. Pero estoy feliz. Y soy feliz. Porque puedo vivir cada día levantarme para predicar el Evangelio. De paso tengo mi familia, nuestros nietos, mi esposa. Hermano, todos tenemos rincones mientras estemos en esta tierra. Todos. ¿Vamos a pasar o vamos a tener algo? Lo importante es mirar al Señor, levantarnos, sacudir el polvo y servirlo. Pastor David King, lo último que les cuento, que yo ya lo sabía, él tenía un cáncer terminal de próstata. Pero nadie lo detenía. La consigna de él era morir sirviendo a Dios, no morir en un hospital. ¿Y qué ocurrió? Murió sirviendo al Señor. La última vez que vino a Argentina, nadie sabía que él sospechaba, pero que no estaba tan mal y él necesitaba transfusión sí o sí. Averiguó, o él quería venir a estar con nosotros en Argentina para comunicarnos algo. Y averiguó, le dijo, averigüen si hay un lugar donde pueda hacerme tú una transfusión. Y le dijimos, sí, pastor, usted no puede ir, va a morir en el viaje, se puede ir de acá. Y él dijo, prefiero morir en el viaje que quedarme acá. Mientras tenga vida, es una cosa descabellada y loca, pero es solamente para lo que hemos entendido cuál es nuestro rol en esta tierra. Y vino, hizo una transfusión, y ¿qué cree que dijo? Bueno, ahora voy a seguir viniendo, porque acá hay lugares donde me van a hacer la transfusión y puedo vivir, y comunicar y estar con ustedes y enseñarles la palabra del Señor. Y él murió, ya partió, pero murió con el ejemplo, el mejor ejemplo. Nos dejó el ejemplo, que siendo mayor y aún enfermo, él se esforzaba por amor a cada uno de nosotros. Había algo en él siempre que teníamos que aprender. Amén. Ese es el mensaje que necesitamos dejarle a cada uno de ustedes, que necesitamos esforzarnos cada día. Aún más, sí, aún más, porque hay muchas personas que no conocen el Evangelio y somos deudores hasta el último día de nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie.